adecuado tratamiento de los residuos sólidos, después de muchos años de entender que no se podía simplemente enterrar la basura, ¿verdad? Son obras de ingeniería civil de alto calibre que requieren un montón de especificaciones y de requerimientos para que sean ambientalmente seguras, ¿verdad? Y socialmente seguras. Otra de las grandes áreas de la ingeniería ambiental, y que es en la que más me gusta a mí trabajar, es la parte de análisis de impacto ambiental. ¿Que por qué es la que más me gusta? En particular porque a mí me ha permitido trabajar en todas las áreas de la ingeniería civil asociadas al desarrollo de evaluaciones de impacto ambiental, con cualquier tipo de proyectos de obra, ¿verdad? Eso es en la rama en la que se aprende a hacer los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Que van a ver ustedes ahora en los cursos de cuando lleguen a octavo semestre. Se hacen planes estratégicos para el manejo de recurso energético, recurso hídrico, por ejemplo. Se hacen todos los protocolos de mitigación de impactos para el adecuado tratamiento, por ejemplo, de los residuos de construcción en una obra. Se trabajan las regencias ambientales, que básicamente es el supervisor o el inspector desde el punto de vista ambiental en la obra, y los planes de monitoreo y seguimiento para asegurarnos de que todo lo que estamos planificando, que en el papel se ve muy bonito, en la ejecución del día a día de la obra sea una realidad. ¿Por qué les digo que esta área de trabajo es una de las que a mí más me apasiona? Porque me ha permitido conocer desde la construcción y participar desde el proceso de construcción de un edificio, que es como la parte más tradicional de la ingeniería civil, hasta que tener que regenciar un dragado en el muelle petrolero y entonces tener que ver cómo los buzos se meten ahí a trabajar, ¿verdad? Para la colocación adecuada del movimiento de tierra submarino, ¿verdad? Entonces, esa gran cantidad de proyectos de obra que usted se puede imaginar, todos tienen que pasar por un análisis de impacto ambiental y por eso pues lo vuelve algo sumamente interesante para trabajar porque te permite conocer de mucho tipo de obras, ¿verdad? Y la tercera cama del área ambiental, que tal vez es una de las más nuevas, es lo que popularmente se conoce como construcción sostenible y además que suena muy interesante, ¿verdad? Entonces es uno de los temas que está más en boom, pero desde el punto de vista incluso de mercadeo. ¿Qué engloba la construcción sostenible? Es básicamente cómo adaptar la construcción tradicional que ya se realizaba a procesos más amigables con el ambiente, ¿verdad? Y entonces se habla de temas como economía circular, que básicamente lo que significa es cómo hacer para que los mismos residuos que se generan en un proyecto sirvan de materia prima para otro sistema, ¿verdad? Proyectos de baja emisión de carbono, que eso en Costa Rica es muy hablado, ¿verdad? Porque a Costa Rica se le ocurrió decir que iba a ser el carbono neutral, ¿verdad? Ya no lo logramos en el 2021, mucho menos con la pandemia, pero sigue siendo uno, digamos, de los temas que se trabaja más. También todo lo que tiene que ver con certificaciones de sostenibilidad para edificaciones, de las más conocidas LEED y RECEP, ¿verdad? Pero que Eric no me dejar de mencionar la bandera azul del colegio también, ¿verdad? Que básicamente son sistemas normativos que me establecen una serie de criterios que si yo los cumplo en la construcción, me dan un reconocimiento adicional, ¿verdad? Que me permite a mí mercadear diferente el proyecto. También tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de materiales de baja huella. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sustituir materiales de la construcción que son altamente contaminantes? Como por ejemplo, ustedes todavía están empezando apenas, no han visto el proceso de producción del cemento, pero el proceso productivo del cemento es uno de los más desgastantes desde el punto de vista de todas las industrias en cuanto a la explotación de materia prima y al requerimiento de energía. Entonces, esa gama del desarrollo de materiales de baja huella lo que anda buscando es ver cómo hacer para que materiales sustitutos o materiales mejorados puedan ser igualmente eficientes en la construcción, pero con un menor impacto ambiental. También está asociado todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible, que básicamente es cómo dotamos a las ciudades de sistemas de transporte más eficientes. Y la otra parte que se habla en el tema es lo de las fuentes de energía alternativas o fuentes de energía renovables que se pueden usar en nuestros sistemas ingenieriles, ¿verdad? Estas tres grandes áreas, nosotros tratamos de cubrirlas dentro de la formación que se les da a ustedes en la carrera en el área de
ingeniería ambiental, con algunas énfasis principalmente en algunos de los puntos más tradicionales, como es tratamiento de aguas principalmente, ¿verdad? Eric me pidió además que les hablara de un poco de hitos importantes para la ingeniería ambiental en Costa Rica. Yo primero que todo les tengo que decir que la ingeniería ambiental en Costa Rica está muy en pañales, ¿verdad? Entonces, aunque hay cosas muy interesantes que se han logrado hacer, todavía hay mucho camino que recorrer, ¿verdad? Algo que sí es importante, digamos, en materia de agua potable y aguas residuales, un hito importante para la humanidad en sí fue cuando se comenzaron a construir los primeros acueductos y se comenzaron a establecer tratamientos de las aguas residuales de forma individualizada al agua potable. Eso permitió eliminar pandemias en la Edad Media y permitió que la esperanza de vida pasara de 30 años a 70, 80 años que tenemos ahora. Si no se hubiera dado los sistemas de potabilización de la ingeniería sanitaria, todavía tendríamos una esperanza de vida de acaso 30 años y ya estos profes que estamos aquí no estuviéramos, ¿verdad? Porque la mayoría de las epidemias tenían origen hídrico. Entonces, eso es un punto muy importante de la ingeniería sanitaria, porque la ingeniería sanitaria lo que busca es garantizar la vida segura, ¿verdad? Los recursos, agua, que es uno de los recursos más indispensables para la vida, que se llegue a todos los lugares, a todas las personas como un derecho universal y de calidad adecuada para que la gente no se enferme, sino que más bien con esta agua combata enfermedades. Entonces, el acueducto metropolitano, en general para Costa Rica, dota agua potable en un 99.6% de la población, con sus grandes, digamos, diferencias o discrepancias, porque sí ha de ser muy crítica, ¿verdad? Aunque existe el AIA tal vez no cumple un papel tan universal como el ICE en energía y todavía tiene muchas falencias. Entre ellas hay un montón de acueductos rurales que tienen operación propia, que están fiscalizados, se supone, por el AIA, pero que no logran alcanzar la calidad del agua que deberían de darse en todas las comunidades, o la cantidad de agua que debería darse en todas las comunidades. Y si no, vean las noticias, que si usted le saca lo del COVID y lo de la pandemia, una de las noticias más importantes del último tiempo, ¿verdad? De estos meses, son los grandes desabastecimientos de agua en poblaciones vulnerables como los Atillos. Pero bueno, eso es parte de lo que todavía tenemos que mejorar como ingeniería, porque lo que está fallando en este país no es que no haya agua, lo que está fallando es la necesidad de más infraestructura para poder dotar de esa agua de forma adecuada. Está el tema también de captación y potabilización de las aguas, que se da desde los años 60 en el país, ¿verdad? Cada vez con mayor dificultad, ¿verdad? Porque los recursos, como no hemos hecho una adecuada planificación ingenieril del recurso, en algunos casos, lo contaminamos el mismo recurso que vamos después a utilizar. Y entonces nos sale muchísimo más caro el proceso de potabilizarla, porque nosotros mismos la hemos contaminado por no terminar el ciclo, ¿verdad? Existe el Laboratorio Nacional de Aguas de la IA desde el 91 y se han creado o han construido diferentes plantas de tratamiento a nivel provincial y recientemente el AIA dice con bombos y platillos que tiene su nueva planta de potabilización de la GAM, que es la planta de los Tajos. Sin embargo, yo les tengo que aclarar que esa planta de tratamiento es apenas el primer paso de una serie de por lo menos 3 que se necesita para que el agua realmente pudiera ser vertida de forma segura. Pero bueno, como país, ese era uno de los puntos, o es uno de los puntos que tenemos más rezago en tratamiento de aguas y que a pesar de que hemos hecho esfuerzos, no han sido suficientes. En otras temáticas de la ingeniería ambiental, aspectos interesantes en gestión de residuos sólidos. En los años 80, que ustedes ni habían nacido, ni siquiera se hablaba de rellenos sanitarios. La gente, lo que existían eran botaderos y había mucha proliferación de enfermedades producto de un mal manejo de los residuos. Cuando los residuos sólidos quedan en contacto con las personas, generan pandemias también, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los temas que se ha venido trabajando fuertemente al punto tal que hemos logrado tener la ley 8839, que es la ley de gestión integral de residuos sólidos, que está a la altura de los países más modernos en el tema, ¿verdad? Lo hicimos con cooperación alemana y entonces pues eso permitió tener la normativa de vanguardia que se necesita para poder desarrollar la ingeniería sanitaria en el tema, porque algo que es muy
importantes, que tal vez a diferencia de las otras áreas de la ingeniería civil, la ingeniería ambiental requiere mucho del apoyo de la existencia de normativa para poder ejecutarse, ¿verdad? Porque tiene implicaciones a la salud, ¿verdad? Y el bienestar de las personas. También se han desarrollado ya en el país rellenos sanitarios y ya se cuenta con bastantes rellenos sanitarios que funcionan relativamente bien, aunque todavía en muchos sectores fuera de la GAM, sobre todo, lo que existen son botaderos controlados que tienen que entrar por procesos de mejora, ¿verdad? Parques tecnológicos de gestión de residuos, que es otra forma de llamarle a los rellenos sanitarios, pero que básicamente lo que contemplan es el relleno sanitario acompañada con una planta de procesamiento para tratar de valorizar los residuos, o sea, de reciclar, por ejemplo, y también se ha establecido a nivel municipal, ¿verdad? Cómo poder realizar diferentes procesos de gestión integral de residuos de forma adecuada, que se realizan desde los departamentos de ingeniería de cada una de las municipalidades. También hemos avanzado mucho como país en el tema de energía limpia, ¿verdad? O energía renovable, impulsado a través del ICE, mucho con proyectos hidroeléctricos y luego con otras energías alternativas, digamos, más limpias que los proyectos hidroeléctricos, porque como cuando lleguemos al curso de impacto ambiental y todos ustedes lleguen, vamos a comentar que los proyectos hidroeléctricos realmente tienen un impacto ambiental tan fuerte, tan significativo, que no terminan siendo una energía tan limpia, ¿verdad? Pero nosotros hemos apostado por otras fuentes de energía todavía un poco más limpias, que es como la geotérmica en el proyecto Miravalles, ¿verdad? También la energía eólica, ¿verdad? Con los proyectos de Tejona, y un poquito más recientemente energía solar, que se está trabajando a menor escala, y también energía de biomasa, que esa se está también tratando de gestionar un poquito más claramente en el país. Y en la parte de impacto ambiental y protección al ambiente, también pues fuimos país de vanguardia en 1995, ¿verdad? Si ustedes, por si no saben, en 1992 se creó o se divulgó a nivel mundial la Declaración de Río de Medio Ambiente y que establece el derecho de las poblaciones a un desarrollo sostenible, ¿verdad? Y nosotros, 3 años después, perdón, de que salió ese pronunciamiento, obtuvimos nuestra ley orgánica del ambiente, que fue también una ley de vanguardia en la protección de los recursos naturales y el desarrollo de proyectos de infraestructura. Y se crea la CETENA, que es la institución que debe velar porque los proyectos de infraestructura tengan y cumplan con una evaluación de impacto ambiental adecuada y un seguimiento adecuado. Eso como para contarles a grandes rasgos lo que sería la parte de la ingeniería ambiental. ¿Cómo la cubrimos nosotros en la carrera? Pues a través de una serie de cursos, ¿verdad? Que ustedes llegarán en su momento, ¿verdad? El primero que damos es Fundamentos de Ingeniería Ambiental, que es en 7º semestre, que es obligatorio. También damos en 8º semestre Análisis de Impacto Ambiental. Luego en Taller de Diseño, al igual que como hacen ustedes en taller de introducción a la ingeniería, existe la gama ambiental y algunos proyectos que se desarrollan son de ese tipo. Y luego tenemos una serie de optativas, algunas de las cuales ya ofrecemos como cursos regulares y otras que están planeadas a abrirse a futuro. ¿Cuáles son los que ya ofrecemos? Sistemas de tratamiento de agua, que son las plantas de tratamiento de residuos, de aguas residuales. El diseño de sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios, específicamente para las redes de distribución de agua y de recolección de agua. El diseño para la gestión integral de residuos sólidos, que tiene que ver con todo el diseño de los sistemas de manejo, recolección, tratamiento y disposición de residuos. El curso de construcción sostenible, que se enfoca en esa tercera rama que les dije, principalmente asociado al tema de desarrollo de construcciones bajo un enfoque ambiental, y el curso de geoambiental, que lo que ve es un poquito el tema de minimización del impacto al suelo, ¿verdad? Y remediación de suelos. Los otros 3 cursos que aparecen ahí al final, quizá de aquí a que ustedes lleguen a los cursos optativos ya los hayamos abierto, ¿verdad? Y tienen que ver un poco con mitigación y adaptación de infraestructura al cambio climático, que es una temática muy moderna que se ha estado desarrollando conjunto con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del país y con Ingenieros Canadá.
El tema de planificación, desarrollo y gestión sostenible de ciudades, ¿verdad? Que es un poquito el entorno, analizar el entorno, cómo puede ser influenciado para que se desarrolle de forma más efectiva. Y el curso de análisis de ciclo de vida, que también es una metodología bastante novedosa que se utiliza para poder valorar el impacto ambiental global que tienen las obras, las infraestructuras o los productos que generamos como seres humanos, ¿verdad? Esas son algunas de las líneas de investigación que desarrollamos en el área de ingeniería ambiental de la escuela, ¿verdad? Que están muy asociadas a los cursos, ven, el tratamiento de aguas, ¿verdad? Soluciones individuales de tratamiento de aguas, porque algunas hay que tener presente que no es posible hacer una planta de tratamiento grandota si lo que tengo son poblaciones muy dispersas. El tema de calidad de recurso de los cuerpos de agua, cómo se garantiza la calidad de una fuente de agua potable, por ejemplo. Tratamiento de calidad de agua para consumo, o sea, agua para acueducto. Los planes de gestión de residuos, sistemas de recolección de residuos, rellenos sanitarios. También trabajamos, yo particularmente trabajo mucho la línea de análisis para lo que es residuos de construcción y demolición, construcción sostenible, evaluación de impacto ambiental de proyectos de ingeniería. Sistema de recolección de residuos sólidos está repetido, perdón. Ingeniería verde, planificación territorial y la parte de materiales sostenibles y climatización pasiva. Ahí está también la lista de profesores, un poquillo repetidos porque va por línea de investigación, que estamos en el área, ¿verdad? Somos, bueno, en este momento somos 4 que estamos activos, que ustedes conocen en el desarrollo de la carrera, ¿verdad? Sin embargo, hay otro compañero más que de aquí a que ustedes estén probablemente ingresando a séptimo ya haya regresado de sus estudios doctorales, que está en este momento estudiando fuera. Y eso es lo que tenía, ¿ves? Sí, 35 minutos corriendo, que presentarles y compartir con ustedes, porque creo que lo más importante es abrir un espacio para las preguntas que ustedes puedan tener con respecto a la ingeniería ambiental y sus posibles de desarrollo futuro como profesión, ¿verdad? No sé cómo manejamos las preguntas, Eric, usted me dirá. Bueno, muchas gracias, Nidia, muy interesante la exposición y muy amplia. No he visto ninguna pregunta en el chat, entonces ni tampoco me parece ver manitas levantadas. Sí, plantearles que la intención de estas charlas es de sacarle al máximo a la persona experta en el tema que nos viene a mencionar, ¿verdad? Y por lo cual les pediríamos que sí sean dinámicos en su participación, ¿verdad? Si quisiéramos recibir varias preguntas, entonces, a ver si voluntariamente nos dan algunos comentarios, pueden ser comentarios o preguntas, ¿verdad? Para poder dinamizar un poco esta parte de acá. Entonces, tal vez van activando los micrófonos y se van también anotando en el chat los que puedan tener una pregunta, ¿verdad? Muchachos, no sean tímidos, no se queden con las dudas que pueden tener. Yo le hago a la profe la primera pregunta que siempre hacen ustedes. ¿Hay trabajo en esa rama? Y como le dije, hay mucho que hacer como país, así que sí, trabajo hay bastante, dependiendo del área específica de las 3 subramas, por ejemplo, en la que usted se quiera desarrollar, porque el tema, digamos, de construcción sostenible, pues tiene todavía un auge menor en el país, principalmente porque requiere de una cantidad de recursos mayor y también porque por el tema de la crisis la construcción está muy caída, entonces con costos si se realiza en construcción tradicional, entonces la parte de construcción ya certificada y eso sí ha caído un poco, pero sí, trabajo pues existe bastante, quizás no tanto como en construcción tradicional, ¿verdad? Pero yo nunca he tenido que buscar trabajo en otra área. Bueno, tenemos una pregunta de Priscila y si se sienten más cómodos sin hablar, sino que yo o los otros profesores podemos leer sus Sí, Priscila preguntas. dice que en qué consiste la energía de biomasa. La energía de biomasa consiste en la producción energética a partir de materia orgánica, ¿verdad? Ya sea
de materia orgánica de producción primaria, digamos, como cuando, por ejemplo, agarran caña de azúcar para hacer etanol, ¿verdad? O desde el punto de vista del manejo de residuos, de la fracción orgánica de los residuos que generamos, meterla a un sistema de tratamiento que me ayude para la producción de energía, ¿verdad? Que es un poco lo que se ha tratado de propiciar en el país. Pues nosotros tenemos una matriz de generación de residuos donde más de la mitad es orgánico y en este momento no se aprovecha. Entonces la idea puede ser con ese orgánico generar metano que puede producir energía, ¿verdad? Y José Miguel dice, ¿en qué país está la construcción sostenible más desarrollado? Los modelos de construcción, digamos, sostenible nacieron en Estados Unidos y tal vez es el país en el que están más desarrollados porque es el país que genera la normativa LEED, ¿verdad? Que es específicamente para ellos y donde incluso se ha desarrollado, yo le prometo buscarle el link al profe Eric para que se los envíe, porque hay un documental muy bueno. Yo supongo que ustedes como buenos estudiantes de ingeniería civil acostumbran de vez en cuando ver megaconstrucciones y si no, comiencen a verlo porque es sumamente interesante. Y hay uno de estos capítulos de megaconstrucciones que es toda una ciudad, que ahorita no me acuerdo si fue en Kansas o en Arkansas, que fue destruida por un tornado y en el proceso de reconstrucción quisieron reconstruirla como la primera ciudad certificada LEED. Entonces, toda la ciudad es sostenible. Es sumamente interesante, digamos, el desarrollo que se logró, ¿verdad? Uy, yo ahora hicieron demasiado, yo no sé por dónde cuál quedé. Ángelo. A mí me gustaría saber más sobre el curso de mitigación y adaptación de cambio climático e infraestructura. ¿Qué temas te darían? El curso todavía no está ofrecido, entonces no tiene un temario desarrollado, pero lo hemos trabajado un poco de la mano pues con un colega de Eric del colegio, que es don Vladimir Naranjo, ¿verdad? Donde se trataría de ver metodologías que me permitan identificar vulnerabilidad. Entonces, una de las temáticas claves que hay que medir es cómo analizar el riesgo que tiene la infraestructura a sufrir, digamos, alteraciones o incluso quedar inservible producto de un efecto climático extremo, ¿verdad? Y cómo eso puede plantearse y reflejarse hacia los modelos de diseño de la infraestructura, ¿verdad? Pero una temática como tal todavía no tenemos en el curso, pues el curso todavía no se ofrece. La idea es, ojalá poderlo tal vez ofrecer de aquí a unos 2 años, ¿verdad? A ver, Cristian dice, relacionado con el tratamiento de aguas residuales, ay, se me ocurrió, voy, suave, ay, se me perdió. ¿Cómo hacen ustedes con tantas? ¿De qué? Se encarga el ingeniero ambiental en plantas de tratamiento. ¿De qué se encarga el ingeniero ambiental? Pues de todo el diseño de la planta en sí. El ingeniero ambiental es el que determina cómo se constituye lo que llamamos tren de tratamiento, que básicamente son los pasos que el agua tiene que seguir para ir quitándole todos los diferentes contaminantes que tiene y se llega al punto, chiquillos, que tal vez a ustedes les parezca increíble, porque en Costa Rica como hay tanta agua no lo hacemos, pero de que usted agarra el agua que se jaló la cadena en una casa y logra sacar agua que vierte en un vaso y se toma. A ese nivel se puede trabajar el sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿verdad? En países donde el agua es realmente escasa, se logra hacer todo el proceso en conjunto. Aquí, como realmente el agua no es tan escasa, lo que hacemos es quitar los contaminantes más fuertes hasta un punto tal que la naturaleza pueda terminar de hacer el proceso por sí sola, ¿verdad? Después dice Chris que... John Mora. John. Sí, no, es que hay una de Cristian y Tomás Moreno y otra de Chris Layton. Te lo estás brincando. Dice, como ingeniera ambiental, ¿cuál es su opinión con respecto al tema del debate del PHED? Debe ser el hidroeléctrico de Iquiz. Eric. Déjame ver, a ver dónde es que... Seguro es en privado esa conversación. Me la puso privada a mí, la pregunta. Eso fue. Ok. Ajá, yo excepto que no lo sabía, yo poner una pregunta que solo el profe pueda ver y los demás no. Con respecto al proyecto hidroeléctrico de Iquiz, que fue el tema del debate que ustedes tuvieron en el curso, comentar que realmente lo importante ahí es entender que el proyecto era técnicamente factible, se tenía la plata para hacerlo, pero el mal manejo del estudio de impacto ambiental se derribó el proyecto y eso fue lo que hizo que no se pudiera ejecutar.
porque el componente social del análisis del estudio de impacto ambiental estuvo tan mal manejado que llegó al punto de poner a las comunidades indígenas totalmente en contra del proyecto. Y por eso fue que no se hizo. Así que desde el punto de vista ya muy personal, a mí parece que el ICE no lo manejó adecuadamente. Cuando quiso retomarlo ya era demasiado tarde y se le había salido de control, ¿verdad? Un proyecto en el que gastamos como país mucha plata, ¿verdad? En el que se rediseñó más de 4 veces y que no fue factible hacerlo, ¿verdad? Y que algunos dicen que podría llegar a ser la quiebra futura del ICE, pero ya eso sí, no sé. Después dice John, ¿hasta cuándo cree que Costa Rica sea carbono neutral? El problema que tiene Costa Rica es que ni siquiera ha logrado medir cuánto es la emisión de carbono que genera en sus procesos productivos. Entonces, si usted no sabe medir algo, saber qué exactamente, cuánta cantidad es, difícilmente va a lograr ser neutral, porque entonces no sabe cuánto tiene que neutralizar, ¿verdad? Yo no le llevo el pulso al tema, pero sí conozco digamos, al director del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, y ellos lo que más o menos han estimado es que podría llevarse al menos una década lograr una neutralidad en algunos de los procesos, pero que todavía necesitamos medir mucho. Y nuestro principal problema está en, digamos, la generación de transporte y todo el carbono asociado al transporte y cómo tratar de revertir eso, ¿verdad? Que es uno de los temas, digamos, que como país más tenemos que trabajar, el tema de la movilidad sostenible. Después dice Osvaldo, en Costa Rica, ¿cómo se trabajan los residuos producidos por la creación de clínker? Y si se ha llegado a implementar la economía circular en este proceso. El problema, digamos, del impacto ambiental de la producción de clínker más significativo del país es el tema de la energía asociada. Los residuos del proceso, no tanto, porque el proceso de clinkeración produce principalmente escorias que pueden ser metidas dentro del mismo proceso productivo del cemento. Entonces, al final, no hay un residuo, digamos, al menos sólido, tan significativo que tratar. Incluso, nosotros después en el curso de residuos lo vemos en detalle, ¿verdad? El proceso de producción de cemento puede servir como un sumidero de otro tipo de residuos, ¿verdad? Porque al estar trabajando en los hornos cementeros a tan altas temperaturas, es una forma, digamos, controlada de deshacerse de cierto tipo de residuos complicados, ¿verdad? Y que estarían en un proceso que nosotros llamamos coprocesamiento, que básicamente es el poder hacer uso de la energía que está intrínseca en el residuo y al mismo tiempo que ese residuo no me genere un nuevo residuo, sino que ese residuo quede inmerso en un producto que yo voy a vender, que en este caso es el cemento, ¿verdad? Entonces, ahí el problema digamos, del impacto que tiene la producción de cemento es principalmente por el tema de energía y no tanto de residuos. En residuos sí logran tener más o menos una economía circular, digamos, en la producción de clínker, al menos significativa. Otro gran pero es ya en la venta y el uso del cemento en la construcción, donde sí no hemos logrado el tema de la economía circular porque se genera mucho residuo asociado al empaque del cemento en sí y que no es un residuo fácil de manejar, ¿verdad? Andrea dice, ¿cuál rama de la ingeniería ambiental es la que mayor demanda tiene aquí en el país? Yo diría que la del estudio de análisis de impacto ambiental, porque prácticamente toda obra de infraestructura que sea de 500 metros para arriba tiene que hacer el análisis, ¿verdad? Y entonces no se limita a una área específica, sino que todos los demás proyectos de ingeniería tienen que pasar por ahí. Y de hecho, no sé, pero el área con la que yo más he trabajado y en la que mi esposo tiene una empresa que nos ha logrado mantener a salvo, ¿verdad? De ese tema, ¿verdad? Y entonces, el tema es que la ingeniería sanitaria está muy enfocada, digamos, a ciertos procesos de diseño que normalmente los empleadores terminan siendo el AIA o una municipalidad, y la parte de la ingeniería, digamos, ambiental con la parte de construcción sostenible son muy poquitas empresas todavía las que están dispuestas a pagar el plus para que la construcción realmente sea sostenible. Entonces, en la que más ámbito laboral hay, es en la de análisis de impacto ambiental, a mi parecer. David dice, ¿cómo se compara Costa Rica con otros países de la región con respecto a la sostenibilidad? Y es que, ¿cuál región? Si nos comparamos con solo América Central, estamos volando,
pero es que no hay que compararse con los que están mal, ¿verdad? Hay que compararse con países que realmente estén bien en la materia y que quizás tal vez de América Latina podríamos salir bien parados, pero si ya nos comenzamos a comparar con países en vías de desarrollo de otras latitudes o más desarrollados, podríamos requerir todavía trabajar mucho el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Anthony dice, los ingenieros ambientales forman parte de la construcción propiamente dicha. Es que depende del área en la que se desempeñen, ¿verdad? Yo al menos, la relación más directa que he tenido con la construcción es a través del desarrollo de las inspecciones ambientales o las regencias ambientales de los proyectos que se desarrollan, sobre todo en infraestructura, digamos, grande, infraestructura de gran tamaño, ¿verdad? Pero y eso va a depender mucho del área en la que del área de la ingeniería ambiental en la que quieran desarrollarse, ¿verdad? Y, digamos, no precisamente van a estar inmersos en todos los tipos de proyectos de construcción, a no ser que sea desde el punto de vista del regente, ¿verdad? Gabriel dice, ¿cuáles materiales de baja huella están siendo usados actualmente en la construcción? En el caso de Costa Rica, ¿cuáles son y pueden llegar a ser fuentes de energía limpia más rentables para la generación de energía? En el caso empezando por lo último, de la energía limpia, en Costa Rica todavía hay muchísima posibilidad de desarrollo de más de energía eólica, que es lo que recientemente se ha estado haciendo mucho proyecto, y el tema de biomasa, pero el de biomasa todavía no está tan trabajado, potencialmente sí tiene una gran, digamos, factibilidad, producto sobre todo de que no dependemos de ninguna otra materia prima importada para poderla generar. Y desde el punto de vista de materiales de baja huella que están siendo actualmente utilizados en Costa Rica, está, por ejemplo, el bambú, ¿verdad? Para la construcción, que hasta construcciones de 2 pisos, pues se está tratando de incentivar mucho, sobre todo para sustituir el acero, que tiene gran impacto ambiental y energético en el país y en el mundo, ¿verdad? Y que además nosotros no producimos. También está el uso de la madera, y uno de los cursos que en otras áreas está por abrir es el de diseño en maderas, o sea, ya diseño estructural usando madera, porque la madera, al ser renovable, ¿verdad? Usted puede hacer un uso sostenido, adecuado del recurso y tener un material, digamos, que se renueva, ¿verdad? Y que no tiene un impacto tan significativo para la explotación. Andrés dice, en lo que mencionó antes del manejo de aguas residuales aquí en el país, que primero se remueven los contaminantes más fuertes y después hacen que la naturaleza finalice el proceso. Lo que me generó dudas es a dónde finalizan las aguas después de ser descontaminadas por la naturaleza, si estas vuelven a ser utilizadas para su distribución. Básicamente lo que hacen es cumplir el ciclo hidrológico. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales lo que hacen es imitar, digamos, en una infraestructura lo que la naturaleza hace, ¿verdad? Los procesos de purificación. Entonces, nosotros lo que hacemos en ingeniería sanitaria es que la gente produce las aguas residuales en las casas, ¿verdad? Nosotros los recogemos a través de los alcantarillados, que ya desde ahí Costa Rica es deficiente, porque no en todo lado tiene alcantarillados, tiene una cobertura muy baja. Los alcantarillados los llevan a la planta de tratamiento y ahí se hacen las purificaciones, digamos, más gruesas, digamos, se quitan los residuos sólidos que lleguen, porque llegan hasta colchones, ¿verdad? En ese sentido. Se quita después un poco la carga orgánica, digamos que es prácticamente todo la materia orgánica que va en el residuo, ¿verdad? No se puede quitar toda, se quita una parte. Se controlan otros contaminantes, que sobre todo son nutrientes para las plantas, pero que son contaminantes en el agua, y se deja a un punto en el cual de la planta de tratamiento es vertido a un río, ¿verdad? A un cuerpo receptor, y el río, en el proceso natural, termina el proceso de purificación de esas aguas, que en la mayoría del caso van a llegar al mar, y que comienzan después procesos de vaporización y generación de nubes para caer como precipitación, cargar los mantos acuíferos, y ahí es donde nosotros las volvemos a tomar, ¿verdad? Entonces, es como una combinación entre la parte del ciclo hidrológico natural acelerada con una planta de tratamiento, ¿verdad? Daniel dice, ¿qué clase de construcciones abarca la construcción sostenible? Depende del certificado que usted esté teniendo, ¿verdad? Pero básicamente puede ser cualquier tipo de construcción. Pero la LEED específicamente tiene para construcción de casas, para construcción de ciudades, para construcción de entornos públicos, y creo que la otra es para vías,
una cosa así. Pero cualquier construcción que usted pueda realizar, le pueden aplicar los principios de construcción sostenible para hacerla más eficiente, ¿verdad? Eso no, digamos, los principios no son generales, se aplicarían para cualquier. Dice la otra pregunta, ¿cómo se relaciona la industria ganadera con la ingeniería ambiental? ¿Cuáles, por ejemplo, pueden ser métodos de mitigación de impacto de procesos de llevar alimento de origen animal a los hogares? Y básicamente, digamos, la ingeniería ambiental puede estar inmersa, asociado con la ganadería, en los procesos de tratamiento de las heces de los animales, ¿verdad? De las aguas residuales de las lecherías, ahí está metido, ¿verdad? Y, digamos, ya en el tema del consumo de carne a nivel, digamos, planeta y cómo eso impacta en el medio, la ingeniería ambiental no es que se mete directamente ahí, pero podríamos usar herramientas que aprendemos en ingeniería ambiental, como el análisis de ciclo de vida, para poder valorar cuál es ese impacto. De hecho, cuando vemos huella ambiental en fundamentos, se les explica un poco los patrones de consumo que tiene la sociedad versus la generación del impacto que está eso teniendo en el medio, ¿verdad? Alonso dice, ¿qué hace que la energía hidroeléctrica no sea tan limpia? Los procesos asociados al impacto significativo a los ecosistemas, a los cambios en los patrones, digamos, hidrológicos de las localidades y los impactos a las comunidades que se tienen que ver movilizadas o incluso inundadas, ¿verdad? Producto de poder generar el proyecto hidroeléctrico. Entonces hay mucho impacto ambiental y social asociado que lo hace que el proyecto no sea, digamos, tan sostenible como debería de ser, principalmente porque ya muchos de los proyectos que eran ingenierilmente fácil hacer la represa hidroeléctrica ya están construidos, entonces cada vez es más difícil encontrar un sitio idóneo y que no genere grandes impactos ambientales. Eric, usted me dice porque ustedes tienen que dar clases y yo sigo viendo preguntas, yo sigo hablando, ¿verdad? Sí, no, yo creo, están súper interesantes las preguntas. Yo creo que cuando volvamos a la vida presencial, más bien hay que usar este sistema. Ajá. Porque en clase presencial no preguntan ni 5 personas y aquí están súper interesantes las preguntas, ¿verdad? Entonces tal vez cerremos con esta última, que es la de Sergio Arrieta. Que dice, usted dijo que los acueductos se quitan una parte de la materia orgánica y desecho, no se quita toda porque no se puede físicamente o porque podría repercutir en el ambiente. No, o sea, simplemente porque es muy caro, por eso es que no se quita toda. O sea, yo podría llegar a construir un sistema, digamos, de potabilización, de tratamiento, perdón, de las aguas que la deje potable, y el agua potable prácticamente no tiene nada, ¿verdad? El agua potable, mentira, tiene algunas cosillas, pero en trazas, ¿verdad? Entonces, yo podría ingenierilmente y físicamente hacerlo, ¿verdad? El asunto es cuánto cuesta, y entonces, Sergio, el detalle está en que la ingeniería ambiental tiene que lograr un balance entre la eficiencia del sistema de purificación que está tratando de tener y la economía o los recursos que usted tiene disponible para tratarlos. Y eso siempre va a estar ligado a un tema ambiental ético, para terminar con un poco con el tema de la ética, de qué es lo que usted está dispuesto a pagar y a qué precio. Por ejemplo, en el tema, yo que estudié en Chile, ¿verdad? En el norte de Chile se sabe que las aguas están altamente contaminadas con arsénico. El arsénico es un veneno, ¿verdad? Pero los sistemas de potabilización de agua son tan costosos para quitar arsénico que el agua que se distribuye en los acueductos tiene arsénico. ¿Cuál es el riesgo? Es un asunto, digamos, social y político que establece, bueno, ¿hasta qué punto yo voy a invertir plata para quitarle el arsénico al agua? ¿O hasta qué punto yo le transfiero ese problema a la sociedad y que vean a ver cómo hacen ellos para no morirse, ¿verdad? Porque literalmente el arsénico mata, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es mantener unos niveles mínimos aceptables, que en general en ingeniería ambiental, para todos los contaminantes hay lo que nosotros llamamos umbrales, y los umbrales son asociados a estudios epidemiológicos y a estudios médicos, determinar de X contaminante cuánto es la cantidad máxima a la que la persona puede estar expuesta, la persona promedio,
sin que se enferme o se muera, ¿verdad? Y se juega con eso. Y eso sí es éticamente complejo, porque usted diría, yo no quisiera como ciudadano que jueguen con mi salud o mi vida, ¿verdad? Pero a la larga alguien tiene que tomar esa decisión. Yo en particular que vivía en Chile, ¿qué hacía? Asumía el riesgo y terminaba el proceso de potabilización yo propiamente en la casa, a través de estar comprando filtros de carbón activo que eliminaran un poco los metales y el arsénico que podía traer el agua que salía de la tubería, ¿verdad? Pero no todo el mundo va a saber eso. Y políticamente no es correcto que todo el mundo lo sepa, porque si no se vuelve un problema, digamos, social, ¿verdad? Entonces hay mucho que cortar en esta tela, ¿verdad? Y lo que tengo que terminar de dejarles claro es que la ingeniería ambiental y la ingeniería sanitaria en particular, lo que hace es manejar contaminantes y pasarlos de un estado a otro, o de una fuente a otra, o de un recurso a otro, pero no lo puede eliminar. O sea, no es que mágicamente desaparece el contaminante. Yo tengo que decidir a dónde quiero poner ese contaminante y por qué, ¿verdad? Y ahí es donde está el dilema. Y eso responde por qué decidimos dónde están los rellenos sanitarios y por qué decidimos dónde y qué tipo de contaminantes quito del agua de qué personas, y termina siendo un asunto social complejo. No sé, Eric, usted me dirá. Tal vez aprovechar porque poca gente sabe de los costarricenses la bendición que es que usted pueda abrir el tubo y tomarse un vaso de agua. Tal vez contarles un poquito los países, cuántos países no tienen esa bendición, ¿verdad? Para que apreciemos lo que tenemos, Bueno, ¿verdad? como saber cuántos países no tienen ese recurso así, no lo sé, pero por ejemplo, ¿verdad? Hay países como Bolivia donde no llueve, donde si no nevó en el invierno en otro país vecino, no hay agua para todo el país, ni para riego, ni para navegación, ni para tomar, ni para nada, ¿verdad? Y en donde se han promovido políticas que privatizan el agua. ¿Y qué quiere decir eso? Que básicamente le venden el derecho a la comercialización del líquido a un privado que después lo vende a cualquier precio y la gente se muere de sed, ¿verdad? Hay países como los países africanos donde las sequías generan hambruna y son por procesos, digamos, de poca disponibilidad del recurso y prácticamente cero infraestructura que permita generar sistemas de riego, que es otra de las áreas de la ingeniería ambiental que no les conté, ¿verdad? Sistemas de riego que me permitan llevar agua de las zonas donde llueve mucho a las zonas donde no llueve nada. Aquí tenemos ese sistema de riego, de trasvase de agua, ¿verdad? Donde llueve muchísimo en la zona de San Carlos, captamos el agua en el embalse de Arenal y la pasamos por canales de riego y la llevamos hasta la zona de Guanacaste, donde estaban las partes más secas, ¿verdad? Eso es una combinación de ingeniería ambiental e ingeniería hidráulica, ¿verdad? Asociada. Entonces, ciertamente la bendición que tenemos, como ahorita, que al menos aquí en mi casa, está lloviendo, ¿verdad? Y esa lluviecita es la que nos sirve, es una lluviecita de la que nos llama necia, ¿verdad? Que es poquito, poquito, pero seguido, porque eso es lo que permite la adecuada infiltración del agua y entonces el proceso de purificación del agua se realiza adecuadamente, ¿verdad? Entonces, sí tenemos realidades muy complejas, ¿verdad? Países donde realmente el recurso no es tan abundante y nosotros no es que tenemos un problema de abastecimiento del agua, como dice la IA, eso es mentira. O sea, no es un problema de abastecimiento, lo que tenemos es un faltante de recurso económico para desarrollar la infraestructura que se requiere para poder dotar el agua a las poblaciones en las que no está llegando bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuál termina siendo el problema? Es un problema de ingeniería. No es un problema de falta de agua, es un problema de cómo logramos, desde el punto de vista de ingeniería, una adecuada distribución de esa agua que tenemos, ¿verdad? Y ya, no sé si te respondí la pregunta. Perfecto. Bueno, según Internet, como que Costa Rica y 1 o 2 países más en América son los únicos en donde se puede tomar el agua en América Latina, que se puede tomar el agua del tubo. Mucho, porque dice que Costa Rica y Chile, y yo viví en Chile y ahí no se puede tomar Me llama exactamente. la atención que diga que es Chile. Sí, porque es que la región metropolitana todavía un poquito más o menos, pero las otras no tanto. Pregunta un compañero que qué tan rentable la utilización de energía geotérmica en el país. Y el pero está que hay
pasa por otro proceso legal ambiental, que es la declaratoria de parques nacionales. Nosotros tenemos declarados todos nuestros volcanes como parques nacionales. En los parques nacionales existe la prohibición del desarrollo de infraestructura. Entonces, sí sería muy rentable la producción de energía geotérmica en general en todo el mundo. De hecho, en Chile hay una ciudad que completamente se hace todo el sistema de calefacción a punta de energía geotérmica, pero en Costa Rica es muy costoso porque el proyecto geotérmico tengo que hacerlo en el lindero del Parque Nacional. Y entonces, en vez de poder hacer las tuberías perpendiculares y cortas, ¿verdad? Para poder calentar el agua y generar la energía geotérmica, tengo que hacer las tuberías largas y en diagonal para poder llegarle a donde está la reserva de calor, ¿verdad? Y entonces por eso lo hace más caro. Pero sí, el ICE lo ha desarrollado no tan fuertemente, producto de esas prohibiciones. ¿Verdad? No sé. Bueno, yo creo que excelentísima la presentación de la profe. Vean que abarcó qué es la ingeniería, qué ámbitos cubre, cuáles han sido momentos importantes del país, pero además de una forma muy crítica, darnos cuenta como costarricenses de que nos falta mucho, ¿verdad? Recuerden cuando lo vimos en clase, esta es de las últimas, de las 6 áreas de la ingeniería, de las últimas en nacer y desarrollarse, entonces hay mucho trabajo por delante. Y además, ¿qué cursos tenemos en la carrera, verdad? Ustedes van a ser protagonistas de esos cursos. Vean qué gran oferta de cursos hay. Cuando yo llevé la carrera, era ingeniería sanitaria, nada más, ¿verdad? Entonces, si a usted no le gustaba la ingeniería sanitaria, cuando yo la llevé también, lo pasaba por alto porque no le llamaba la atención. Ahora más bien es de las más dinámicas, ¿verdad? Y abre muchas puertas en el mundo. Pero bueno, yo creo que como hablábamos, nos toca ya pasarnos a la parte del resto de la materia, ¿verdad? Por este cronograma compacto que tenemos. Entonces sería agradecerle a la profe habernos acompañado hoy. Ella ha tenido un día muy pesado con muchas otras clases, entonces ha sido y además pesado. acuérdense que la profe está embarazada, entonces está sentada frente a la compu tantas horas, viera cómo molesta. Pero No sé si los otros profesores, G o Helen, tienen algún comentario para Nidia o para los grupos. Muchas gracias, Nidia. Muy interesante estuvo la charla y las respuestas también. Muchas gracias. Con mucho gusto, Helen. Se agradece mucho a profesora Nidia, ¿verdad? Por su esfuerzo y el tiempo y su gran expertise en el área. Muchas gracias. Gracias, G. Y con mucho gusto. Ustedes saben que a mí me gusta mucho ayudar en estas cosas. Lo que pasa es que era todo un reto hacerlo así virtual, pero lo logramos, ¿verdad? Y a todos ustedes, espero verlos en los cursos de ambiental. Apúrense a llegar. Ahí te están mandando muchos agradecimientos en el chat también. Sí, estoy viendo. Con mucho gusto a todos. Y aunque no los conozco en persona, pues espero llegar a tenerlos como alumnos pronto. Perfecto. Entonces, bueno, ahora nos damos la despedida y me parece que los otros grupos, a diferencia de Helen, yo no sé, pero los otros grupos sí nos tendríamos que abrir una nueva sesión. Tanto G como mi persona les estaríamos enviando a los respectivos chats el nuevo link para seguir con la sesión. Tal vez nos tomamos ahí unos poquitos minutos para acomodarnos y ya nos reconectamos. Hasta luego. Perfecto. Hasta luego. Gracias, Nidia. Chao. Nos vemos en el otro chat. Gracias, hasta luego. Los del grupo 3 sí se pueden quedar acá.